Bienvenidos una vez más a este su programa Bajo la Lupa y bienvenidos los televidentes de América del Norte y de España. El día de hoy trataremos acoso a la inversión y al trabajo con la participación del doctor Jorge Zavala Egas, famoso y prestigioso jurisconsulto y sobre todo técnico en lo que es constitución y lo que es la parte tributaria. Yo he puesto este título de acoso a la inversión y al trabajo porque estamos rodeados de Colombia y de Perú, en los cuales precisamente lo que hacen es promocionar, empujar y viabilizar la mejor ruta para que la inversión vaya a esos países y obviamente genere puestos de trabajo. Y una de esas cosas es la seguridad jurídica y sobre todo el saber de qué se trata en el tema tributario y en el tema de las declaraciones, etcétera, etcétera. Tú has sido uno de los batalladores del tema de la declaración patrimonial, que no es otra cosa que ahuyentar el tema de las inversiones, porque a nadie le interesa ponerse en la pantalla para que lo asalten, para que lo secuestren, etcétera, 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 cuando en otros países eso no es necesario y obviamente hay que elegir en qué vitrina está mejor arreglada para poner su dinero. ¿Por qué eso, Yoyo? Y si es obligación, si es constitucional que la gente presente las declaraciones. Sí, bueno, ve, Joyce, el problema de el embate a la inversión, a la iniciativa de la inversión, es un conjunto de factores que deben rodear a un país para que esto se produzca. Evidentemente un conjunto de factores que produce un resultado que es la seguridad jurídica, la seguridad económica, la seguridad física de las personas. Ese conjunto de factores son los que deben hacer de un país propicio para la inversión, con una política diseñada hacia eso. En el Ecuador se vive todo lo contrario. En el Ecuador se está viviendo un gobierno de revolución ciudadana. Basta que se diga y se acierte con decir que es de revolución, para entender que es un país que va a un cambio de estructuras, que va a un cambio de sistema jurídico, que va a un cambio de todo tipo de dimensión que estructura este país. ¿Cuál sea la dirección de ese cambio? No lo podemos saber todavía. El socialismo del siglo XXI es una entelequia conceptual vacía, no tiene un programa a desarrollarse, muchos lo califican de demagogia, otras de populismo, pero en definitiva la inseguridad parte de ahí. Entre eso vienen las medidas que se toman para hacer este cambio de estructuras, cambio de constitución, cambio de leyes, cambio de sistema tributario, cambio de medidas de control. Todo eso es lo que está viviendo el Ecuador en este gobierno. Entonces, evidentemente, clima o ambiente propicio para inversiones no lo hay. Todo este conjunto de factores requeridos no existen en el país. Súmese a eso los factores externos o exógenos que vive la economía mundial y usted ve entonces las consecuencias que vive el Ecuador. El Ecuador es un país ausente de inversión. Otros la logran capitalizar porque siempre hay un excedente donde invertir por parte del capital, pero los otros países como Colombia y Perú lo han logrado en su atractivo y en sus políticas poder hacerlo. El Ecuador no atrae ninguna inversión. En el año pasado solo hubo una inversión considerable o relativamente considerable, que es la de los celulares. De ahí, pare de contar, no hay ninguna otra inversión que amerite y que valga la pena en el Ecuador. ¿No te parece un poco absurdo que mientras los otros países están precisamente atrayendo esta inversión, mientras precisamente el 9 de noviembre de este año se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, donde realmente se comenzó a vivir libertad, y quien inicia esta revolución libertaria fue precisamente Polonia, donde en Polonia, siendo un país de la Europa central, ¿verdad?, una de las ventajas que ha tenido ese cambio es precisamente la inversión, porque Polonia, si no me equivoco, ha captado en estos 20 años más de 100.000 millones de dólares en inversiones, y esto que ha generado un trabajo espectacular y un ingreso personal es uno de los mayores, digamos, de Europa. Entonces yo te pregunto, si todos los países que fueron de la famosa cortina de hierro, como se les llamaba,
que tenían el modelo de este salvaje socialismo o comunismo o lo que sea. No quieren saber de ese sistema. ¿Qué es lo que pasa al Ecuador, que quiere llevarnos a Cuba? Y Cuba precisamente no es el modelo de prosperidad, sino un gobierno, más bien un modelo de tiranía. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Que lo que estamos viviendo es apagar la llama del emprendimiento y desarmar las pocas fortalezas institucionales que habían. Tú como jurista, el caso específico que te nombré hace un momento del tema patrimonial, ¿eso suma o resta a la inversión? Evidentemente que resta, ¿no? La declaración patrimonial es un sinsentido, es una incoherencia, pero felizmente jurídicamente superada. Y vale la pena aclarar, ahora último han salido los funcionarios del Servicio de Rentas Internas a volver a reiterar la retreta de la balandronada de la obligación jurídica de presentar declaración patrimonial para los sujetos activos obligados. Esto es lo que tienen $400.000 en sociedad conyugal de activos. Debo decir claramente que eso es, por ejemplo, de actuar contra derecho, porque una vez que ya fue sentenciada la causa en última instancia y una vez que se ejecutó la sentencia ordenándose de que cualquier declaración patrimonial que se exija conforme al formulario del Servicio de Rentas Internas es violentar, vulnerar los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos, persistir en eso, desacatando fallos judiciales, desacatando la Constitución de la República, ¿qué más si uno de los poderes, el principal poder tributario del país, no respeta el marco jurídico, no respeta los derechos constitucionales? ¿Cómo se puede pedir entonces reglas claras de seguridad jurídica? ¿Qué ha decidido hacer, por ejemplo, supuestamente el Servicio de Rentas Internas? Primero, que dicen que hay X cantidad de declaraciones en la provincia de Pichincha o en la sierra en general. Pero claro, lo que no dicen, por ejemplo, que decir una verdad a medias es lo mismo que mentir. Lo que no dicen es que los funcionarios públicos sí están obligados por la propia Constitución a presentar declaración patrimonial, para bien o para mal. Y esos funcionarios públicos, como todos sabemos en el Ecuador, están radicados en un altísimo porcentaje en la región sierra, porque están en la cercanía del poder central. Pero en cambio, en las provincias como Guayas y el resto de las provincias, no ha tenido ningún eco ni acatamiento esa norma absurda del Servicio de Rentas Internas, por la sencilla razón de que nadie se siente obligado a entregarle la información económica que le pertenece a las personas y a la sociedad conyugal, a los hogares y familias, al poder tributario. No tiene por qué hacerlo, y ni ahora está obligado a hacerlo. Esas amenazas de multas y todo no son más que balandronadas del Servicio de Rentas Internas, porque ni siquiera tienen las facultades legales para poder presumir patrimonios. Ellos pueden presumir ingresos, ellos pueden presumir renta, pero no pueden presumir patrimonio. No sé de dónde han sacado esa idea. Entonces, todos estos factores, cuando uno los analiza objetivamente, lo que conduce a pensar es que hay una persistente afán, un fundamentalismo estatal, porque de eso se trata. El problema de la ideología de este gobierno es todo para el Estado, nada fuera del Estado. Entre eso entra la iniciativa privada. No quieren saber de iniciativa privada. Si uno lee los fallos de la Corte Constitucional Ecuatoriana, sostienen precisamente eso y dicen que los principios filosóficos de la actual Constitución de la República no permiten que nada quede fuera del marco de la regulación estatal. Lo dicen textualmente los magistrados de la Corte Constitucional en la sentencia que se dictó con ocasión del análisis de las tasas aeroportuarias de Quito. Y en consecuencia nos dejaron sentados ya que aquí en el Ecuador solo va a funcionar las medidas dentro del Estado y jamás en la iniciativa privada.